Tienen fe en Jesús. Hasta aquí la palabra de Dios. No, adelante, gracias por acompañarme. Hola iglesia, buenas tardes. Qué bueno. ¿Cómo están? ¿Qué tal el calorcito? Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Gloria a Dios, gracias por la invitación al pastor Obed. El tema de hoy, pues, como lo dice su guía, es el Santo Evangelio de Jesucristo. La Biblia contiene muchos mensajes hermosos acerca de diversos temas, pero hay uno que sobresale del resto. Es como si tú tuvieras una diadema y al centro de esa diadema hay un diamante precioso que es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy. Vamos a orar antes de entrar al estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Padre, cantarte y glorificar tu nombre, Señor. Estamos aquí hoy con corazones dispuestos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar tu palabra, y te rogamos, Señor, solo una cosa: muéstranos a Cristo, Padre, muéstranos tu Evangelio y muéstranos la gloria conseguida en esa cruz, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Unas estadísticas, mis hermanos. En el mundo, bueno, esta es una estadística del 2017. Para esa fecha, habían 7.8 mil millones de personas en el mundo. Hoy, 2023, somos más de 8 mil millones de personas en el mundo. Eso es mucha gente. Se estima, para esa fecha, que casi 150 mil personas mueren diariamente en el mundo. Diariamente, 150 mil personas. Es decir, aproximadamente, si hacemos las divisiones correctas, nos da un total de 3 personas por segundo que están muriendo. Es decir, 3, 6, 9, y así se van. Cuando terminemos este mensaje, habrán muerto alrededor de 6.300 personas en el mundo. Es una cifra bastante grande. Una cifra mucho más fuerte es que hay 2.8 mil millones de personas en el mundo que jamás han escuchado el Evangelio de Jesucristo ni el nombre de Jesús. Es decir, una de cada 3 personas que muere prácticamente está condenada al infierno porque jamás ha escuchado el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos encontramos en una posición de privilegio. Por gracia hemos escuchado el mensaje más asombroso que jamás se ha escuchado en esta tierra, el Santo Evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy tenemos la dicha y bendición de poder abrir nuestras Biblias y ver qué es lo que Dios nos dice en su Evangelio. Tenemos aquí en nuestras guías a Romanos 1:16, y esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca del Evangelio. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, no importa si es judío o gentil, mexicano, americano, australiano, no importa, para todo aquel que cree. En sus hojas tenemos en nuestras manos, hermanos, el mensaje más hermoso y glorioso, el único mensaje con poder para dar vida y salvación, y ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Ahora, como punto número 1, tenemos que decir que el Evangelio comienza con Dios, pues es el Evangelio de Dios. Por lo tanto, el Evangelio comienza con Él. Puse aquí en sus hojas algunos atributos. Los versículos pueden buscarlos ustedes en sus Biblias. El primero de ellos que puse aquí es que Dios es santo. Santo, santo. No sé si tú te has dado cuenta alguna vez, pero la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. O tampoco dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O tampoco dice que Dios es justicia, justicia, justicia. No, no, no. Pero sí dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? Que Dios está completamente apartado, separado, porque Él es
trascendente, es decir, ninguna pizca de maldad puede estar en su presencia debido a su santidad, porque Él es perfectísimo, purísimo, lleno de santidad, de gloria, de belleza, de majestad. Él es el Dios 3 veces santo, porque Él es apartado, diferente de toda la creación. Él es el creador. También puse aquí que Dios es justo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pues es el estándar de lo que es correcto, de lo que es justo, y por medio del estándar podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, los mandamientos los conocemos, ¿cierto? Los 10 mandamientos. ¿Pero qué son los 10 mandamientos? Pues son la voluntad revelada de Dios, pero al mismo tiempo son un reflejo del carácter santo y justo de Dios. Por ejemplo, ¿tú cómo puedes saber que algo está chueco? Pues lo comparas con el estándar. Supongamos que esto es una regla, pues si pones algo comparándolo con la regla, te darás cuenta si está chueco o si está recto, ¿cierto? Entonces, en sentido de justicia, pues Dios es el estándar, su ley es el estándar y Dios es justo. Otro que tenemos por aquí, Dios es amor. Y yo creo que todo el mundo estamos bastante familiarizados con este atributo de Dios, y la mayor expresión de ese amor es Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo fue a la cruz por amor. Ahora, Dios no solamente siente amor, o Dios no solamente expresa su amor, Dios es amor. En su esencia Dios es amor, y eso es maravilloso. Ahora, he puesto aquí un cuarto atributo que a lo mejor no es tan popular, pero Dios es fuego consumidor. Por ejemplo, el primer pasaje de Hebreos, que está aquí en sus hojas, Hebreos 10:31, literalmente dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el siguiente pasaje, Hebreos 12:29, dice: Dios es fuego consumidor, refiriéndose a qué? Pues a su santa ira, a la ira de Dios. Ahora, déjame decirte algo que a lo mejor no habías escuchado, a lo mejor sí, pero Dios odia. Dios tiene un odio santo. Por ejemplo, sabemos que Dios ama, lo acabamos de decir hace un instante, pero al mismo tiempo Dios odia. ¿Dios odia qué? Ahí voy. Un ejemplo. Dios ama a los niños. ¿Estamos de acuerdo? Dios ama a los niños. Jesús mismo dice: dejen los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús ama a los niños. Ahora, como Dios ama a los niños, por lo tanto, Dios aborrece el aborto. Dios ama a los niños, por lo tanto, Dios aborrece el aborto. De hecho, encontré una estadística bastante que da escalofríos. En el Holocausto murieron 6 millones de judíos. En la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 55 millones de personas aproximadamente. Según la Organización Mundial de la Salud, desde el 2010 mueren aproximadamente 250 millones de niños al año que no nacen. Estamos ante el peor holocausto que jamás se ha visto en la tierra por medio del aborto. Dios aborrece el aborto. Otro ejemplo, sabemos que Dios ama, ¿cierto? Sabemos que Dios ama la verdad, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Por lo tanto, Él aborrece ¿qué? La mentira, ¿cierto? Sabemos que Dios ama a la familia, ¿cierto? Pues Él la instituyó. Por lo tanto, Él ¿qué? Aborrece el adulterio y el divorcio, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta, así como Dios ama, pues Dios también aborrece las cosas que no están en conformidad con su carácter, con su ley y con quién es Él, ¿ok? Esto es importante. Ahora, pregunta: ¿ustedes creen que estos atributos que acabamos de mencionar son buenos? ¿Es bueno que Dios tenga eso? Pues claro que sí, ¿verdad? Gloria a Dios que Él tiene estos atributos. Pero ¿qué crees? Al mismo tiempo, eso es nuestro más grande problema. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni santos, ni justos, ni buenos. Por lo tanto, somos merecedores del castigo del infierno. Entonces, esto es importante conocerlo. El Evangelio comienza con Dios y con sus atributos. Es decir, nos encontramos en un pequeño problema. Pero eso nos lleva a nuestro siguiente punto. No tengamos caras largas. El Evangelio son buenas noticias.
El Evangelio son buenas noticias. ¿Para quién? Pues para nosotros. Ahora, Pablo lo dice de la siguiente manera y hace, creo yo, el mejor resumen de lo que es el Evangelio en el siguiente versículo. Dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amados, este es el mensaje del Evangelio. Y Pablo lo resume de manera perfecta. Él dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Podríamos resumirlo de la siguiente manera: Jesús es Dios, Él se encarnó, vino a esta tierra, nació de una virgen, vino como un bebé, pero ese bebé creció sin pecado, amando al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente, fuerzas, a su prójimo como a sí mismo. Jesús tuvo un ministerio de 3 años glorioso, haciendo prodigios y maravillas. Ese mismo Jesús se subió a una cruz y en esa cruz Él cargó con todos nuestros pecados, donde el Padre lo castigó por llevar nuestros pecados. Jesucristo murió en esa cruz, fue sepultado, pero no termina ahí, sino que Cristo al tercer día resucitó entre los muertos, gloriosamente matando a la muerte. Jesús ascendió a los cielos y tenemos la promesa de que un día Cristo regresará. Por lo tanto, decimos que el Evangelio es Cristo. La buena noticia que tenemos, hermanos, se llama Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Ahora, la pregunta es, amados, ¿para quién es este mensaje? ¿Para quién es esta buena noticia? Supongamos, por ejemplo, que una persona random X tiene una enfermedad súper extraña, una enfermedad muy rara. Y de repente vemos en las noticias que alguien descubrió la vacuna para esa enfermedad rara. Ahora, nosotros pues no tenemos esa enfermedad extraña, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves esa noticia en la televisión, ¿qué vas a pensar? No, pues qué padre, ¿no? Felicidades por el que está enfermo. Que bueno, a lo mejor le va a servir la vacuna, pero realmente pues hay como una indiferencia porque pues no es para ti, ¿cierto? Ahora, pero ¿qué pasaría si yo te mostrara y te pusiera aquí un diagnóstico médico donde te digo, oye, tú tienes esa enfermedad súper extraña? ¿Cuál sería entonces nuestra actitud? Pues yo desesperado dijera, yo quiero esa vacuna, dime cómo la consigo. Yo la quiero, yo la necesito, porque yo tengo esa enfermedad y tú tienes algo. ¿Sí me explico? Ahora, mira lo que dice Jesús acerca de esto. Jesús en Marcos 2:17 dice, vamos todos. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para quién es este mensaje? Para los pecadores, para los que están enfermos. La pregunta es, ¿quiénes han pecado? Todos. Entonces este es un mensaje para todos. Ahora, hay algo que yo le llamo el test de la buena persona. Este es básicamente el diagnóstico médico que te voy a dar. Básicamente te voy a mostrar como un espejo y tú vas a poder determinar cómo Dios te ve, cómo Dios te ve sin Cristo. El test de la buena persona. La pregunta es, ¿te consideras una buena persona? No respondas. Ahorita vamos a ver. ¿Ok? Ahora, ¿conoces los 10 mandamientos? ¿Los has escuchado alguna vez? Estoy seguro que sí. Déjame hacerte unas preguntas que pasan los 10 mandamientos. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? No respondas. No, ojo, no les pregunté si has dicho mentiras. Ya estamos dando por hecho que hemos dicho mentiras. Una vez estaba yo en el parque metropolitano compartiendo ahí con las personas y fui con una chica y le hice esta misma pregunta, oye, ¿cuántas mentiras has dicho en tu vida? Y ella, muy seria, se puso a contar con sus dedos de su mano y me dijo, pues 7 pecados he cometido toda mi vida. Y yo le digo, pues acabas de cometer el 8º pecado. La mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hemos mentido y prácticamente es imposible contar las mentiras que hemos dicho. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo le llamas
convierte? Mentirosos. Delante de Dios somos mentirosos. Otra pregunta. ¿Has robado algo alguna vez en tu vida? Aunque sea pequeño, como un diamante. Hemos robado el cambio, hemos robado el tiempo de las personas. Espero no robarme el tiempo de la predicación. Hemos robado. ¿Cómo le llamas a alguien que roba? Ladrón, ratero. ¿En qué nos convierte eso delante de Dios? Rateros, ladrones. ¿Has usado alguna vez el nombre de Dios en vano? Es decir, utilizar el nombre de Dios para expresar ironía, cuando estás frustrado, algún chiste, ¿no? Con ligereza. Creo que todos lo hemos hecho. Eso se llama blasfemia. En el Antiguo Testamento las personas eran apedreadas, o sea, morían por siendo apedreados por tomar el nombre de Dios en vano. Hoy lo tomamos con tanta ligereza. Si lo hemos hecho, somos idólatras, blasfemos delante de Dios. Ahora, últimas dos preguntas. Digo, son 10, pero vamos a hacerlo así. ¿Alguna vez has matado a alguien? Yo creo que aquí todos van a... Pues claro que no he matado a nadie. Pero déjame decirte algo. Jesús elevó el estándar. Jesús dice, si tú has odiado a alguien en tu corazón, es como si lo hubieses matado delante de Dios. Si tú has odiado a alguien, eres un asesino delante de Dios. Es lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice. Ahora, estoy seguro que en esta también vas a decir que no. ¿Alguna vez has cometido adulterio? Tú dirás, claro que no. Pero ¿qué dice Jesús? Si tú miras con codicia a una mujer o a una persona del sexo opuesto, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. O fornicación si no estás casado. Estos son 5 de los 10 mandamientos. Vamos a parar ahí porque creo que ya fue suficiente, ¿cierto? Si Dios nos juzgara hoy en base a los 10 mandamientos, ¿serías inocente o culpable? Seríamos culpables, ¿cierto? ¿Irías al cielo o irías al infierno? Iríamos al infierno. Dios es justo y eso es lo que nos tocaría, ¿cierto? Esa es la manera en la que Dios nos ve. La ley funciona como un espejo, ¿cierto? Tú vas a una fiesta en la noche, llegas a tu casa, como estás cansado, no te desmaquillas, no te lavas la cara, así te acuestas. Al día siguiente tú vas al espejo y ¿qué es lo primero que ves? Pues cómo estuvo la noche anterior, ¿no? A lo mejor las lagañas, el maquillaje corrido, despeinado, etc. Pero ¿qué es lo primero que haces? Pues vas al espejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el espejo por ti? Te muestra la realidad, ¿cierto? Ahora, yo no creo que ninguno de nosotros agarremos el espejo y nos limpiemos la cara con el espejo, ¿cierto? Te puedes cortar, se puede romper, ¿cierto? Y es absurdo. Ahora, la ley no puede hacer nada para salvarnos. Lo único que hace la ley es lo que acabamos de hacer ahorita. Es un espejo que nos muestra cómo estamos delante de Dios en un sentido espiritual. Y si somos sinceros con nosotros mismos, pues estamos muy lejos del estándar porque hemos quebrantado prácticamente todos los mandamientos de Dios. Pero como dijimos en el punto número 2, el Evangelio son buenas noticias. ¿Para quiénes? Para los pecadores. ¿Quiénes son esos pecadores? Pues nosotros. Y eso nos lleva al punto número 3. El Evangelio resuelve el gran dilema de la Biblia. Yo no sé si tú alguna vez te has cuestionado o preguntado si la Biblia tiene algún dilema. Te voy a dar la respuesta. Sí lo tiene, y tiene uno muy grande. Y de hecho, aquí lo expresa Moisés en el versículo que está aquí en nuestras hojas. Lo leo, dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Yo no sé si tú alcanzas a notar el dilema aquí, pero está diciendo al final, en la última línea, que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero inmediatamente después está diciendo que de ningún modo tiene por inocente al malvado. ¿Cómo funciona eso?
Dios perdona, pero al mismo tiempo dice que no tiene por inocente al culpable, al malvado. Pues ¿cómo funciona eso? Y el dilema se complica un poco más. Vamos atrás de sus hojas. Proverbios 17:15 dice lo siguiente, y aquí se agrava la situación. Mira lo que dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Notaste lo que dice al principio? El que justifica al impío y al final, abominación a Jehová. Y esto es interesante porque mira lo que dice Pablo en Romanos: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Alcanzas a ver el problema aquí? Dios dice que el que justifica al impío es abominación a Jehová. Pero ¿qué dice Pablo aquí y prácticamente en todo el Nuevo Testamento? Que Dios justifica al impío. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo Dios justifica al impío si Él mismo dice que el que justifica al impío es abominación a Jehová? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Parece interesante, ¿cierto? El dilema es el siguiente, y aquí está en sus hojas. ¿Cómo puede un Dios santo y justo salvar a personas, a mujeres y hombres pecadores, sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo Dios puede salvarnos sin pasar por alto su justicia o su ley o su propia palabra? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Déjame ponerte un ejemplo. Ojo, este ejemplo es bastante exagerado, ¿ok? Pero es porque hay un punto. Imagina lo siguiente. Imagínate que tú estás en tu casa, teniendo una reunión muy a gusto con tus amigos y familia, y están haciendo una carne asada, todo el mundo está en el patio disfrutando, etc. Pero ¿qué crees? Se acabó el hielo. Y literalmente hay una escasez de hielo, ¿no? Entonces, se acabó el hielo. ¿Y quién crees que es el encargado de ir por más hielo? Pues tú, ¿ok? Ahora, en ese inter, en lo que te mandan el hielo, aparece un flash informativo en la televisión que dice: hay un asesino en serie suelto en la ciudad. Ahora, pues tú la verdad no le prestas mucha atención porque nunca en la vida pensarías que un asesino en serie estaría cerca de tu casa, ¿ok? Entonces, el Oxxo está en la esquina de tu casa y si hay hielo. Entonces tú vas rápidamente y dices: voy y vengo, 5 minutos. Y pues dejas abierta la puerta para no molestar y que se tarden en abrirte, ¿ok? Entonces, tú vas al Oxxo y te tardas menos de 5 minutos. Pero cuando regresas, te das cuenta que el asesino en serie que pasaron en el flash informativo estaba cerca de tu casa. Por lo tanto, cuando tú llegas, la gente que estaba en tu casa, pues este asesino los mató. Les dije que era un ejemplo exagerado, pero ahí va el punto, ¿ok? Ahora, ¿tú qué haces? Llamas inmediatamente a la policía y la policía llega y captura a este asesino y lo meten a la cárcel. Ahora, tú vas a llevar a este asesino a un juicio porque tú quieres que el peso de la ley caiga sobre esta persona, porque lo que cometió fue un acto terrible y abominable e indescriptible y merece ser castigado con todo el peso de la ley, ¿ok? Ahora, tú estás dando tu declaración, los testigos dan su declaración y el juez te observa y te dice: tienes mucha razón, todo lo que dijiste es cierto. Esta persona merece ser castigada por sus crímenes porque fue algo atroz. Pero yo soy un juez amoroso, por lo tanto lo voy a dejar libre. ¿Tú qué pensarías acerca de ese juez? Pues que no sirve para ser un juez, ¿cierto? Porque ¿qué hace un juez? Ejecuta la justicia. Y esta persona, este asesino, lo que hizo fue desastroso, fue catastrófico. Entonces, ¿qué es lo justo? Pues, no sé, cadena perpetua o lo que sea equivalente a lo que hizo, ¿cierto? Tú quieres justicia. Ese juez probablemente sea un peor criminal que el asesino que está ahí sentado, ¿cierto? Porque el juez está para dictaminar justicia. Ahora, tristemente hay muchas personas que piensan así de Dios. ¿Por qué? Porque viven su vida como quieren y al final terminan diciendo: pues Dios es amor, entonces Dios me va a permitir entrar al cielo, ¿cierto? Conocemos personas así. Pero ¿qué pasa? Dios es un buen juez. Y un buen juez, ¿qué hace? Ejecuta la justicia. Ahora, déjame llevar este ejemplo a un nivel espiritual, ¿ok? Y ahí te va la noticia. Tú y yo somos ese asesino en serie. Tú y yo somos esa persona
que día y noche durante todos los años de nuestra vida ha estado pecando continuamente en contra del Dios que es 3 veces santo. Con nuestras palabras, acciones, pensamientos, hechos, hemos pecado en contra de este Dios que es bueno, este Rey glorioso. Hemos afrentado su voluntad, hemos levantado el puño contra Él y le hemos dicho: yo quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Por lo tanto, Dios, como juez justo, ¿qué es lo que tiene que hacer con nosotros? Pues mandarnos a su cárcel. ¿Cuál es la cárcel de Dios? El infierno. Y es bastante fuerte, ¿cierto? Pero esto no resuelve el dilema, al contrario, nos mete en un problema mayor. ¿Cómo se resuelve este dilema? ¿Cómo puede Dios, quien es amor, salvarnos, pero al mismo tiempo salvarnos sin transgredir su propia justicia, sin transgredir su propia ley? Les voy a dar una pista. Génesis capítulo 22 habla acerca de una historia fascinante, la historia de Abraham y de Isaac. Dios le pide a Abraham a su hijo, a su único hijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, su hijo, pues era un pequeño todavía, no sé cuántos años habrá tenido, quizás unos 8, no sé. Entonces, Abraham le dice a su hijo, acompáñame al monte Moriah, Dios nos ha pedido un sacrificio, ¿no? Entonces, Isaac, bien obediente, dice: pues, claro que sí, papá, te acompaño. Entonces, agarra la leña, Abraham agarra el cuchillo y emprende el viaje con su hijo Isaac. Entonces, van caminando hacia la montaña. Y yo no sé qué habrá estado pasando por la mente de Isaac, pero probablemente ha de haber estado cuestionando dónde está el cordero que hemos de sacrificar, ¿no? Entonces, van subiendo la colina, van subiendo en la montaña y llegan hasta donde va a ser el lugar del sacrificio. Ahora, Abraham lo conocemos por ser el padre de la fe, ¿cierto? Y Abraham obedece a Dios. De hecho, el libro de Hebreos nos relata que Abraham confiaba que Dios le podía devolver a su hijo de entre los muertos. Entonces, en esa fe Abraham subió. Pero Isaac, pues obviamente no sabía eso. Entonces, agarra la leña, pone la leña en su lugar. Él agarra a su hijo Isaac, lo pone sobre el leño, probablemente lo amarra, no sé. Agarra el cuchillo y él está a punto de sacrificar a su propio hijo cuando la mano del ángel del Señor lo detiene y le dice: Abraham, has pasado la prueba. Por eso es conocido el padre de la fe. Entonces, es ahí donde Abraham menciona uno de los nombres más maravillosos de Dios, que seguramente lo han escuchado, que es Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. ¿Dios proveerá qué? Riqueza, salud, fortaleza, fama, poder. ¿Qué proveerá Dios? Proveerá un sustituto. Esa palabra, grábensela, proveerá un sustituto. Por lo tanto, Dios le da un macho cabrío. Cuando Abraham voltea, hay un macho cabrío que es un cordero adulto, que es al que al final terminan sacrificando. Es un sustituto. Ahora, esta es la mitad de la historia. Regresemos a la corte. Nosotros estamos en el banquillo de los acusados, ¿cierto? Nuestros pecados son muchos, un archivo gigantesco. Y Dios, como juez justo, tiene que ejecutar justicia. Lo justo es que nosotros vayamos al infierno. Pero ¿qué pasa? Tú tienes un abogado. Entonces, las puertas de esa corte se abren y hay un hombre que solamente con su propia presencia ya impone demasiado. Entonces, él va hacia el frente, hacia donde se encuentra el juez, y le entrega un documento al juez. El juez lo lee, te voltea a ver y te dice: eres completamente libre. Libre, no debes absolutamente nada. Puedes decirte: eres completamente libre. Ahora, la pregunta es: ¿qué había en este documento para que tú seas completamente libre? Bueno, en este documento decía prácticamente que tu abogado iba a tomar el lugar por ti, iba a ser tu sustituto. Él iba a padecer el castigo que a nosotros nos correspondía. Pero ¿sabes qué es maravilloso de esta historia? Que el abogado es el hijo del propio juez. Pero ¿sabes qué es más maravilloso todavía? Que fue el propio juez, quien es amoroso y justo, que le dijo a su propio hijo que tomara el lugar por nosotros. Eso fue prácticamente lo que sucedió en la cruz. Romanos 5:8, aquí lo tenemos, dice lo siguiente: que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, esa es la esencia del Evangelio de Jesucristo, que cuando éramos pecadores, Cristo
Cristo voluntariamente vino a esta tierra, se hizo hombre, vivió la vida perfecta, se subió a una cruz y pagó por nuestros pecados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y aquí se resuelve el dilema que habíamos planteado. Pablo lo resuelve de esta manera maravillosa. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es lo que sucede en la cruz? En la cruz sucede una transacción. Es decir, cuando Jesús está en la cruz, Él es hecho pecado. Ojo, Él no fue hecho pecador. Él fue hecho pecado. Él cargó con nuestros pecados y Él pagó por esos pecados. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, su vida perfecta de Él es puesta en nuestra cuenta. Es decir, Dios nos ve como si nosotros no hubiésemos pecado jamás, porque los méritos perfectos de Cristo son aplicados a nuestro favor. De tal manera que Proverbios 17:15 ya tiene todo el sentido del mundo, que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Cuando Jesús está en la cruz, Dios lo está castigando como si Él fuera culpable, y a nosotros nos está justificando como si fuéramos inocentes. ¡Qué glorioso es el Señor! Que a ninguna mente se le hubiera ocurrido eso jamás, solamente a la mente santa de Dios, y esto es glorioso, mis hermanos. Punto número 4. El Evangelio nos lleva a la cruz, y estas son unas de mis imágenes favoritas de toda la Biblia. El Evangelio, hermanos, nos lleva a la cruz. Vamos a contemplar algunos aspectos que sucedieron ese día en la cruz y que la Biblia nos da detalles de qué fue lo que sucedió. Mateo 26, 38 al 39 dice lo siguiente: Entonces Jesús les dijo, vamos todos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es una de las escenas más impactantes de la Escritura. El día que Jesús iba a ser entregado, traicionado y crucificado, él, la noche previa, va al monte Getsemaní acompañado de 3 de sus discípulos y les dice, acompáñenme, vamos a orar. Y aquí nos dice el texto que él estaba triste hasta la muerte. De hecho, otros evangelios nos dicen que Jesús, por la angustia, estaba sudando gotas de sangre. La presión que tenía sobre sus espaldas era impresionante, porque Jesús tenía una visión del futuro. Nosotros no la tenemos, pero Jesús sí la tenía, sabía lo que le esperaba. Pero lo interesante aquí, dentro de las muchas cosas interesantes, es la petición que Jesús hace. Y no es una petición que la hace una sola vez, sino que la repite 3 veces. ¿Cuál es la petición? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía miedo, en su humanidad tenía miedo. La pregunta es, ¿de qué Jesús tenía miedo? ¿Era de los clavos? ¿Era de la corona de espinas? ¿Era de la lanza en su costado? ¿De los látigos de los romanos? ¿De qué Jesús tenía miedo? La historia nos da un poquito la respuesta. De esas cosas no era. ¿Cómo sabemos que no eran esas cosas? Bueno, porque los mártires de la iglesia primitiva nos cuentan la historia que ellos iban cantando himnos contentos de que estaban a punto de ver a su Salvador, a pesar de que en unos instantes unos leones se los iban a comer. Ellos iban cantando himnos hacia su muerte. Entonces, no puede ser posible que el campeón de nuestra salvación, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, haya tenido miedo de la cruz. ¿De qué Jesús tenía miedo? Pues de lo que había en la copa. La pregunta es, ¿qué había en la copa? El profeta Jeremías nos dice que lo que había en la copa era la santa y justa ira de Dios que tenía que ser sobre todos los pecadores, sobre todo su pueblo.
Pero Jesús voluntariamente se subió a esa cruz para soportar la santa y justa ira de Dios. De hecho, el versículo que tenemos aquí en nuestras hojas nos expresa esta angustia de Jesús en la cruz, su pasión. Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, esto eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios, mis hermanos, es precisamente esto que Jesús está experimentando. El peso de la ira de Dios sobre sus espaldas, experimentando la soledad, el abandono del Padre. Ojo, eso no quiere decir que la Trinidad se separó en ningún instante, pero Jesús ya no estaba experimentando el favor de Dios como Padre, sino ahora lo estaba experimentando de Dios como juez. Jesús pagando por nuestros pecados, experimentando el abandono de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros jamás, ni un día de nuestras vidas, tengamos que experimentar soledad. Por eso Jesús dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, porque Él experimentó la soledad para que tú y yo jamás tengamos que experimentar algo como eso. Eso yo considero que es el día más triste en la historia de la humanidad, el día en que Jesús estuvo solo, por sus amigos, por las personas, por el Padre. Pero todo eso para que nosotros jamás tuviéramos que experimentar eso. Recuerdo que en alguna ocasión escuchaba una predicación sobre este tema. Una vez le preguntaron a un predicador, él estaba predicando acerca del Evangelio en una universidad, y un joven se levantó y le dijo: hey, pero ¿cómo puede ser posible que un hombre muriendo solo en una cruz durante 6 horas pueda salvar a una multitud incontable de personas? ¿Cómo puede ser eso posible? No tiene sentido. Es lo que dijo el joven. A lo que el pastor le contestó: hiciste eso con maldad, pero Dios lo va a utilizar para bien. Eso puede ser posible porque si tú pones en una balanza todas las personas que han vivido en la historia de la humanidad, si tú pones todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, todos los montes, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene belleza, todo lo que es creado, lo pones de un lado, y si del otro lado pones a Cristo, Cristo pesará más, porque ese hombre vale más que cualquier cosa, y es el regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a Cristo, hermanos. Dios nos ha dado el Evangelio. Cristo es lo más precioso y preciado que tenemos. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey que es bueno, todopoderoso, suficiente, que vino y murió en una cruz. Cristo vale más que cualquier cosa, mis hermanos. Si tú vives debajo de un puente, sea cual sea la circunstancia, y tienes a Cristo, no importa, tú eres la persona más afortunada sobre esta tierra porque tienes a Cristo. Cristo es todo, mis hermanos. Siguiente texto. Esto es maravilloso. Juan 19:30. Cuando Jesús estaba en esa cruz, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, todos conmigo, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Estas palabras, hermanos, deben causarnos un gozo tremendo. Consumado es, tetelestai. Todo ha sido pagado. Todo ha sido pagado. No necesitas hacer obras de justicia para ganarte el favor de Dios. Cristo ya lo pagó todo. No necesitas ser religioso para ganarte el favor de Dios, fariseo para ganarte el favor de Dios. No necesitas pagar por dinero, hacer mal. No necesitas nada para ganarte el favor de Dios más que creer en el Señor Jesucristo. Consumado es. No hay ni una obra que puedas añadir a esa obra tan perfecta. Cristo ya lo logró absolutamente todo. Y nuestro último punto en esta tarde es: el Evangelio proclama la victoria de Cristo. El día que Jesús murió, Jesús verdaderamente murió. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Es decir, Jesús mató a la muerte con su muerte. Esto es maravilloso. Jesús estuvo sepultado durante 3 días en esa tumba. Pero esto es lo que hace que tenga sentido este mensaje. ¿Qué cosa? Que Cristo resucitó entre los muertos.
Cristo resucitó y Cristo hoy está reinando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso nos asegura que un día Cristo regresará por su pueblo, por nosotros. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no tiene poder. Ha perdido, ha sido completamente derrotado y sus días están contados. Cristo reina y un día regresará. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él. O si Él viene antes, ascenderemos con Él. Mira lo que dice Pedro también en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta es la esperanza, hermanos, que nosotros tenemos, que si Cristo resucitó, nosotros un día resucitaremos en Él. Ahora, mis hermanos, para terminar, yo la verdad no conozco cuál sea la condición de tu corazón. No sé si tú alguna vez ya habías escuchado este mensaje, no sé si es tu primera vez en este lugar, en esta iglesia, pero déjame decirte algo. Cristo ya pagó, Cristo ya venció, Cristo ya murió. Yo no sé si tú tienes cargas en tu vida las cuales estás luchando con todas tus fuerzas y por más que luchas no puedes. Pero es que esas luchas no están diseñadas para que tú las lleves, sino para que tú las presentes delante de Cristo. Y Él dice, mi yugo es ligero y ligera es mi carga. Tú puedes llevar estas luchas, esos problemas, estas penas a los pies de Cristo. Pero lo más importante, mi hermano, es que tú puedas ver con este diagnóstico que acabamos de hacer que nuestro problema más importante es que tenemos que reconciliarnos con Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero lo más importante en este diagnóstico es que tú puedas acudir a Cristo por lo más importante. Y es que tú puedas estar reconciliado con Dios por medio de Cristo, que tú puedas tener la vida eterna. Muchas veces vamos a Cristo por las razones equivocadas. Queremos a lo mejor fama, riqueza, poder, salud, etc. Son cosas que a lo mejor pueden que no son malas, pero no son lo más importante. Cristo es lo más importante y cómo estamos pues delante de Él. Por eso Jesús dice que vayamos a Él los que estemos cansados y cargados. Jesús también dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No sé cuáles hayan sido tus pecados, si tienes pecados graves o no tan graves, a fin de cuentas pecados, pero Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vas con Cristo, hermano, tienes la promesa de que Cristo jamás te echará, al contrario, te recibirá, no importa cuáles sean tus pecados, hay perdón en Él. Y por último, Jesús también dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú sientes que Dios te está hablando en tu corazón, si te sentiste identificado con el diagnóstico que nosotros vimos aquí con la ley, pero sobre todo si sentiste que Dios te está llamando a salvación, a arrepentirte de tus pecados, no lo pienses más. Corre a Cristo, mira a Cristo, mira a ese Cristo Salvador, lo que hizo en la cruz, y considera eso. Considera su amor, su gracia, su benevolencia, tu vida. Nuestra vida es un fiel reflejo de la bondad de Dios. El hecho de que estemos aquí, que no seamos uno de los 3,000 millones que aún no han escuchado, Dios nos ha hecho escuchar. Y hay personas de allá afuera que no han escuchado. No sé si son tus vecinos, tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Tienes el mensaje más glorioso que alguna vez ha escuchado esta tierra, que Cristo vino y murió por los pecados de un pueblo que está apartado por Él. Entonces, hermanos, este es el santo evangelio de Jesucristo, es el mensaje más hermoso y glorioso que tenemos. Atesorémoslo, pero no nos lo quedemos, sino que compartámoslo. Cristo ya venció y Cristo reina hoy. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra perfecta en la cruz. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque Él entregó su vida, Señor, derramó toda su sangre. Él no escatimó nada, Señor, sino que al contrario se entregó todo, Señor. Se entregó a sí mismo, Padre. Y hoy nosotros gozamos
de esa bendición, Padre, de poder estar en una comunión contigo, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, valientes, Señor, que podamos atesorar este Evangelio, meditar constantemente en él, Señor, meditar en tu obra expiatoria, en lo que Cristo hizo, Señor, pero ayúdanos al mismo tiempo, con esta alegría y con este gozo, poder ir y predicarlo a las personas que todavía no lo han escuchado, Padre. Nosotros tenemos amigos, familiares que nos gustaría, Padre, que pudieran reconocerte como el Salvador, y ayúdanos a hacer esos instrumentos para poder llevar este mensaje, Padre, a sus oídos. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los líderes que sirven en esta iglesia, Señor. Ayúdanos a todos a ser fuertes y confiar en ti, Señor, para que nos uses para el extendimiento de tu reino, Padre. Te damos gracias por Cristo, Señor. Él es